Bueno, arrancamos entonces con lo principal, lo más básico, que son los SIC, ¿no? Eh, por sus siglas es Sistemas de Información Geográfica, también lo van a escuchar como GIS. De hecho, en el mismo curso a veces le decimos SIC, a veces le decimos GIS. Una está en español, la otra en inglés, pero hacen referencia a lo mismo. Eh, como dice ahí, es un sistema integrado y organizado que vincule lo que es la parte de lo que es el hardware, que bueno, es la estructura física de lo que sería como la CPU, el software, que sería como el programa que vamos a trabajar nosotros, que es el QGIS, datos geográficos, ¿no? Los usuarios, las personas, porque bueno, hasta el momento es indispensable contar con personas, y lo que son los métodos, ¿no? Que bueno, que eso ya tiene que ver por ahí con la parte más, por ahí más teórica de cómo aplicar, por ejemplo, no sé, ciertos algoritmos o ciertas estructuras que nos van a servir para aplicar, para usar los datos. Todo estas 5 cosas se van a integrar en lo que son los SIG, ¿no? Y estas 5 cosas son indispensables para poder, por ejemplo, producir un mapa, ¿no? Que sería como el producto final. No siempre el mapa va a ser un producto final, o sea, cuando uno trabaja con los SIG, no tiene como objetivo final hacer un mapa, ¿no? De manera como si pensáramos un papel con título, con las coordenadas, con la escala. No siempre. Muchas veces el SIG lo usan simplemente, por ejemplo, para manipular datos, para, bueno, trabajar con tablas, siempre pensando en algo que es georreferenciado. Eh, y a veces sí va a tener como destino final lo que es producir un mapa. Pero eso es algo que también quería aclarar. No siempre que trabajemos con los SIC es pensar en terminar produciendo un mapa. Bueno, las aplicaciones son muy variadas. Cada vez van apareciendo más aplicaciones porque los SIC como software, en realidad, como el QGIS, se van creciendo, hay una gran comunidad. Es una de las grandes ventajas que tiene QGIS, primero que es un software libre y tiene una gran comunidad a nivel global. Bueno, y eso hace que vaya creciendo y que, bueno, se van desarrollando complementos, cada vez se utiliza más en ámbitos públicos, privados, bueno, como dice ahí, en la gestión de recursos naturales, patrimonio, cultura, urbanismo, en el caso nuestro, más lo que es la parte de catastro, bueno, o ambiente, eh, porque tiene un motor muy potente, se utiliza mucho, como dije antes, para base de datos, produce buenos mapas, se trabaja, bueno, hoy en día con todo lo que son las IDE, que es lo que también vamos a ver, la infraestructura de datos espaciales, como dice ahí, permiten crear consultas, análisis de información espacial, edición de mapas. Bueno, es una aplicación muy potente, lo que son los SIC hoy en día, y va de la mano también de lo que es la capacitación del recurso humano, porque podemos tener un software muy potente, pero bueno, si las personas, los recursos humanos no están capacitados, no se aprovecha. Por eso es tan importante estas instancias. Eh, y también contar con datos, ¿no? Si no tenemos los datos, que sean sobre todo datos fiables, tampoco se puede hacer mucho. Y ahí también es donde entra la parte de IDECORD y Mapas Córdoba con todo el acceso a la información, que no solamente lo van a poder utilizar para poder consultar información en la página web, sino que también lo van a poder usar para descargar datos. Entonces ustedes también van a poder trabajar con esa información. ¿Qué vamos a encontrar en estos SIG? ¿No? Vamos a tener, sobre todo, algo clave en esto es la información espacial, ¿no? Es lo que hace referencia al dónde. Esto es, bueno, algo que cualquiera se podría imaginar de antemano cuando habla de un SIG, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de lo que pueden ser, por ejemplo, trabajar con una base de datos o no sé, por ejemplo, con SQL, muchas veces no es necesario que la información esté georreferenciada. En el caso de los SIG, sí, sí o sí necesitamos información georreferenciada. Y ahí es donde van a entrar la parte de proyecciones, de coordenadas. Y la información temática también, ¿no? No solamente es ubicar un punto, sino que también ese punto tenga información, que es lo que es el qué. Entonces, por ejemplo, si tenemos la información de los cuarteles de bomberos, esa información tiene que estar georreferenciada, que ahí va a ser el dónde, ¿no? Ubicar el punto donde va a estar el cuartel de bomberos,
Pero también a ese punto también le damos información, que puede ser, por ejemplo, el nombre de ese cuartel de bomberos, no sé, la dotación de bomberos que tiene, el área de influencia, toda información que, bueno, que tiene que ser relevada o pedida. Acá se vinculan dos áreas, dos disciplinas científicas que tenemos, la geodesia y la cartografía. Acá la geodesia, bueno, muy importante, ya que es la ciencia encargada de estudiar la forma de la Tierra, y nos da lo que es el marco teórico, ¿no? Para todo lo que va a venir después, que es lo que vamos a ver ahora. Nos va a permitir trabajar con lo que nosotros es algo indispensable, que son las coordenadas. Y la cartografía va a estar es el campo que está más que todo dedicado a lo que es el estudio de mapas, ¿no? Que por ahí es más el campo donde me vinculo yo, se vincula también Elena, que como dice ahí, es la parte encargada de recopilar, analizar y medir los datos. Y todo eso para ser representado gráficamente. Acá entramos con un término muy importante, que son las proyecciones cartográficas, que quizás ya las hayan escuchado o trabajado. Las proyecciones cartográficas nos van a permitir pensar y trabajar con estos datos, ya que para poder trabajar con datos en lo que sería como una superficie plana, ya sea en el pasado que se trabajaba sobre papel, ¿no? O ahora que trabajamos sobre una pantalla, necesitamos hacer una transformación. Esta transformación se debe porque, bueno, la Tierra sabemos que no es una superficie plana, la Tierra es un geoide, ¿no? Bueno, las formas de representación de la Tierra vieron que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, empezando desde quizás una Tierra plana, después a la Tierra como un cilindro, un elipsoide, y bueno, y hoy en día ya se la concibe como un geoide. Bueno, sería como pensar la Tierra como una forma esférica, evolucionando un geoide, que sería achatado en los polos y ensanchado en el ecuador. Y por último, ahí es donde entra ya el geoide, que es por estas rugosidades que tiene la Tierra. No es una esfera perfecta, no es homogénea, sino que tiene depresiones, tiene elevaciones, y hace que la Tierra, bueno, tenga esta forma singular, que es como se puede ver ahí en ese esquema, en 3 dimensiones, y eso tiene una implicancia muy grande a la hora de representarla, porque no se puede trazar, digamos, lo que se dice como un punto de tangencia, ¿no? Entre el elipsoide y la superficie de la Tierra, sino que ese punto de tangencia va a ir variando de acuerdo a ciertas superficies. Y ahí es donde van a entrar los tipos de sistemas de referencia de coordenadas. Estos sistemas de referencia de coordenadas nos van a, así dicho, en pocas palabras, como que nos van a ayudar a ubicarnos un punto en la superficie terrestre según donde nos localicemos. Por ejemplo, las coordenadas geográficas o geodésicas, que son el sistema global, podríamos decir, más conocido, porque es algo que nosotros venimos trabajando desde el secundario, ¿no? Desde que trabajamos un mapa planisferio, por ejemplo, que tiene una proyección que se llama Mercator. Ese es un tipo de coordenadas geográficas que tiene latitud y longitud, ¿no? Líneas de latitud, esas líneas horizontales, y longitud que va, bueno, de polo a polo, ¿no? Porque quizás es la más sencilla de pensar y es muy útil, pero cuando trabajamos con superficies más acotadas a nivel, por ejemplo, a nivel país o a nivel provincia, ya no nos son de gran utilidad, y ahí ya tenemos que pasar a las coordenadas cartesianas, o coordenadas también llamadas coordenadas planas, que ya usamos sistemas de referencia locales, ¿no? Por eso es que cambia su denominación. Ya no la vamos a leer como, por ejemplo, 60 grados, 25 minutos, 15 segundos. Ya lo vamos a leer con un número mucho más extenso, que tiene su origen, tiene su identificación, ¿no? Los primeros 2 números, el último número, y eso ya depende de cada país, ¿no? Depende de cada país. Por ejemplo, nosotros para lo que es nuestras capas de información,
Después cuando entren a mapas Córdoba lo van a ver, y lo que son lo que se llaman los metadatos, van a ver que nosotros trabajamos con un sistema de referencia y coordenadas que se llama POSGAR 98, faja 4. POSGAR 98, sistema de referencia, bueno, dado por lo que es el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, y faja 4 por la ubicación que tiene Córdoba, ¿no? Córdoba a nivel país, ¿no? Argentina está dividida en fajas, nosotros nos corresponde la faja 4 por la localización. Otro apartado importante que tiene todo mapa, y tiene que tener ya sea de mapa en papel o un mapa digital, son las escalas. La escala va a ser esta relación que hay entre el tamaño real de un elemento y su representación en el mapa, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires la podemos representar, sabemos que es un tamaño gigantesco, pero la podemos representar en un mapa, ¿no? Entonces, eso es para que sea de manera fehaciente. Bueno, los arquitectos trabajan mucho con escalas, necesitamos hacerlo a escala, ¿no? Y nosotros a esto le vamos a dar una denominación que puede ser numérica o puede ser gráfica. Podemos tener escalas numéricas o escalas gráficas. Por ejemplo, el ejemplo que damos acá son de escalas numéricas. Por ejemplo, nosotros podemos tener una escala que se decimos una escala mayor o escalas grandes, puede ser una escala 1 en 1000, que se utiliza mucho para lo que es cartografías urbanas. Por ejemplo, en una escala 1 en 1000 ya podés ver, por ejemplo, ya podés ver ahí una vivienda, podés ver como se ve ahí una fábrica, podés identificar una pileta, por ejemplo. Ya estamos como a un nivel de detalle grande, por eso se dice escala mayor. Y después tenemos las escalas menores, que representan superficies mucho más grandes, a pesar de que la escala, por ahí esto confunde, pero cuando son las escalas más chicas, representan superficies más grandes. Por ejemplo, un mapa planiferio va a tener una escala mayor, una escala menor que un continente, la representación de un continente. Y bueno, obviamente a menor escala es menor también el nivel de detalle. Como les decía, tenemos dos tipos de datos que vamos a trabajar en GIS, que son los datos vectoriales y los datos raster, ¿no? Dato vectorial va a ser, bueno, para el caso de ustedes, en los arquitectos, va a ser, creo yo, la mayoría de veces que trabajan con datos van a ser datos vectoriales, y son datos que van a representar fenómenos que se representan mediante entidades geométricas, ¿no? Estas entidades geométricas son los puntos, líneas o polígonos. Según sea el elemento, conviene más representarlo con un diferente tipo de geometría. Por ejemplo, si yo quiero representar un río, me conviene utilizar el elemento geométrico línea. Yo lo represento con líneas. Una línea que yo dibujo, y ya ese mismo dibujo ya me está dando un atributo, ¿no? Que sería la longitud. Por ejemplo, el elemento, si quiero un lago, quiero representar un lago, ahí me conviene hacer un polígono, ¿no? Que tiene distintos tipos de vértices, yo lo voy dibujando, y ya tenemos otro atributo que es la superficie. Y después podemos representar objetos, que eso ya conviene hacerlos con puntos, ¿no? Son puntos que uno va colocando de manera georreferenciada en el SIG, y ese punto, bueno, puedes tener diferentes tipos de simbologías, no hace falta que sea el globito clásico, sino que uno después, con eso uno después puede ir jugando con el punto. No les digo que van a poder poner un arbolito, pero por ejemplo, si es un hospital pueden poner una cruz. O sea, eso ya después se puede ir jugando con el tema de la simbología, que lo vamos a ver entre la clase 2 y 3. Después tenemos el tipo de dato raster, que es ya un tipo de dato que está representado en celdas, ¿no? o en píxeles. Ya los datos de tipo raster se utilizan mucho para lo que es el área ambiental, porque se trabaja con imágenes satelitales, y uno cuando descarga una imagen satelital y la quiere colocar en el SIG, uno la ve representada de manera, podemos decir, cruda, como un raster, ¿no? Entonces uno va a ver la información como si fueran cuadrículas, que si uno le saca el zoom,
o sea, uno se aleja, quizá uno no se da cuenta, pero si uno se acerca demasiado, empiezan a ver esas celdas. Y cada una de esas celdas tiene información que obviamente tienen quizás una ventaja respecto al vector, que es que con la información, con los datos raster, uno puede hacer ya otro tipo de análisis espaciales. Uno puede empezar a jugar ya con otra cosa, uno puede hacer, por ejemplo, trabajar con índices, eh, pero tiene la desventaja que por ahí el vector se presta más, es más dinámico y representa mejores los fenómenos urbanos. Eh, porque bueno, uno ya ahí, uno puede manipular los datos de otra forma, en el buen sentido. Después pasamos, bueno, a lo que es el QGIS, que es bueno, el software que vamos a trabajar en este curso. Eh, bueno, como Hernán creo que un poco les comentó, hay varios tipos de software eh, como sistema de información geográfica. En la última década, digamos, el que por lejos más se popularizó por su potencialidad y por ser gratuito y código abierto es QGIS. Después hay otros, como ArcGIS, que es pago, que también es muy potente, pero bueno, ese es con licencia. Y otro software de código abierto, casi no hay muchos que se usen que no sean QGIS. En su momento, por ejemplo, se usaba lo que era el GBSIG, que también era como la competencia de QGIS, pero bueno, QGIS quedó como el que más evolucionó, creo yo, por la gran comunidad que tiene. Y bueno, tiene ventaja de que soporta prácticamente todo el tipo de archivos vectoriales, desde el shapefile, que es el tipo de archivo vectorial más clásico, eh, originalmente de Esri, que es la empresa que produce lo que es el ArcGIS y todo su paquete, todo lo que es bueno, el formato GeoPackage, que es el formato que más por ahí se está empezando a utilizar, de los vectoriales y que vamos a trabajar en este curso. Eh, bueno, del tipo, bueno, DXF, DWG, bueno, del tipo geoservicios, WMS, pueden traer datos de GPS, pueden traerse datos, bueno, los datos CAD, eh, imágenes raster, eh, prácticamente todos los tipos de archivos vectoriales y raster que existen en la actualidad los pueden cargar en QGIS. Y con con un buen soporte. O sea, no es que lo cargan, pero después el QGIS le trae problemas. La mayoría está adaptado a ese tipo de archivos. Y después con esos archivos ustedes los pueden procesar y pueden hacer análisis de datos, por ejemplo. Eh, También el QGIS tiene la potencialidad que trabaja con base de datos, ¿no? Utiliza PostgreSQL, pueden trabajar con PostGIS. De hecho, en IDECOR lo utilizamos, que bueno, es algo muy útil bueno, para poder trabajar así de manera, por ejemplo, de manera remota, ¿no? Uno se conecta a la base de datos y no hace falta estar trabajando quizás en una oficina o estar llevando información en un pendrive, ¿no? Uno puede trabajar hoy en día con las bases de datos de manera más cómoda. Hay una gran cantidad de complementos en QGIS bueno, los complementos serían como las extensiones que tienen los navegadores, por ejemplo. Uno le baja, por ejemplo, no sé, el AdBlock al Chrome. Bueno, el QGIS tiene sus complementos que programan los usuarios debido a necesidades que van surgiendo, que después quizás QGIS las adapta al propio sistema, lo hace ya nativo, pero en un principio nacen como complementos. Por ejemplo, lo que son los complementos para añadir un mapa base, por ejemplo, un mapa de Google Maps de fondo en el QGIS. Bueno, eso primero empezó como un complemento y después ya es algo nativo de QGIS. O sea, directamente ustedes desde el mismo QGIS pueden añadir, por ejemplo, un mapa de Google Maps, el OpenStreetMap o de Bing, o hay un montón. Eh, pero así van surgiendo un montón de complementos que según las necesidades que uno tenga, no sé, por ejemplo, de arquitectura, no sé, análisis topológicos o de geometrías, que no encuentren dentro del programa, que ya es difícil de por sí, porque ya la caja de herramientas de QGIS es muy grande, lo pueden encontrar como complementos. Algunos funcionan bien, otros más o menos.
Y bueno, y todo esto se debe a esta extensa comunidad de colaboradores que tiene. Eh, Eso es algo importante. Y que ya hay mucha información en español. El problema que tenía QGIS hace muchos años era que la gran parte de la comunidad era eh, anglosajona, entonces la mayor cantidad de material que había era en inglés. Entonces, por ahí se complicaba para buscar información. Pero hoy en día ya está casi todo traducido al español, además ya los tutoriales, si buscan en YouTube, van a encontrar un montón en español. En la misma página oficial de QGIS, ya el manual está todo traducido al español, eh, y eso es una gran ventaja que tiene. Acá tenemos la página oficial de QGIS, ¿no? Que es qgis.org. Va a estar todo en español, y ahí ya, al principio, ya apenas entran, ya les sale descargar ahora, ¿no? Les va a salir descargar ahora, o les va a salir el que dice apoya QGIS. Como es un software de código abierto, tiene la posibilidad obviamente, siempre de donar. Como le decía, hay una gran comunidad. Y acá en la descarga, donde dice descarga ahora, si ustedes hacen clic, acá dice descargas para Windows. Bueno, en el caso de que tengan Windows, imagino que por ahí puede ser la mayoría, tienen dos versiones para descargar. Siempre la primera que les va a salir, por ejemplo, ahí en verde, es la más reciente, pero quizás no es la más estable. ¿Qué quiere decir que no es la más estable? Que siempre se larga una versión de la nueva, de QGIS, pero que puede tener errores, ¿no? Que eso es algo que se van corrigiendo a medida que los usuarios lo van utilizando. Por eso nosotros les recomendamos descargar la versión más estable, la que dice abajo, que dice, busca la versión más estable, obtenga QGIS 3.28 LTR, ¿no? Y es sobre esta que vamos a trabajar. Si tienen la 3.30 no pasa nada, o sea, no cambia mucho, tiene alguna que otra función nueva, y no creo que ustedes tengan algún problema si bajan a 3.30, pero por una cuestión de que bueno, no se les cierre o encuentren algún error, siempre es mejor trabajar con la más estable. Ustedes apretan acá, les dice gracias, cerrar este mensaje, y van a ver que abajo se los va a empezar a descargar. Pesa 1 GB y 100 megas, entonces depende de la conexión a internet que tengan, les va a llevar un tiempo descargarlo. Una vez que se les termina de descargar, la instalación es muy sencilla, es simplemente darle todo siguiente, porque no tiene nada no hace falta personalizar mucho. Les va a preguntar solamente dónde lo quieren guardar, qué directorio, y listo, le dan siguiente, 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 y se termina de instalar. Y la verdad que no es difícil. Y les va a salir una carpetita, ¿no? Que por ejemplo, como tengo acá, que dice QGIS 3.28, les va a salir así. Esa carpetita, ustedes ahí van a encontrar lo que sería la aplicación de QGIS, ¿no? Por ejemplo, yo acá ya la saqué, ya la saqué de acá, esto estaba acá adentro, y yo la corrí al escritorio. Acá tenemos el QGIS, que dice QGIS 3.283, que creo que no es la más actualizada. Vamos por el QGIS 3.28, no sé cuánto. Ustedes hacen doble clic la primera vez que entren. Siempre les va a salir el QGIS le pone el nombre de la última ciudad donde se hizo la conferencia. Se hacen, no sé si semestralmente se hacen conferencias de QGIS donde se van mostrando los avances. Por ejemplo, en la de 3.28 fue Firenze, y le ponen ese nombre. Por eso lo van a encontrar a veces con esos nombres de ciudades. Y este sería lo que es la interfaz de QGIS, que al principio por ahí puede ser capaz un poco abrumadora, porque tiene muchas herramientas, pero de a poco la vamos a ir conociendo y sabiendo utilizar. No hace falta no vamos a aprender a utilizar todo de QGIS, porque, les repito, tiene muchas funciones. Tampoco tiene mucho sentido, porque siempre hay que tratar de enfocar el aprendizaje para lo que a ustedes les sea útil. Si ustedes no van a trabajar, por ejemplo, con base de datos, no tiene sentido ponerse en el mundo de los bases de datos, que es sumar más información a nuestra cabeza que quizás
no sea necesaria. Y por ahí lo único que necesiten es usar el QGIS, no sé, para modificar, para construir polígonos, puntos, simbologías, o sea, la parte más de geometría. Por ahí les sirva para lo que consultar geoservicios. Eh, bueno, cada uno le va a ir encontrando la utilidad según el área que trabaje. Y, y bueno, la interfaz, la parte de arriba es bastante similar a quizás a otras herramientas. Bueno, donde dice proyecto, pueden crear un proyecto nuevo, que sería como esto que tengo acá, desde cero. Pueden, bueno, abrir un proyecto que hayan utilizado recientemente, bueno, guardar propiedades, eh, después tiene herramientas de edición, y acá después ya entramos en cosas muy particulares de la herramienta. Vieron que hay una pestaña que dice vectorial, para raster, para base de datos, para herramientas web. Bueno, después tenemos los que son los complementos que les decía, que acá podemos instalar complementos nuevos, configurar eh, a nuestra disposición de cómo queremos que se vea la interfaz. Acá tenemos todo lo que es la parte de capas de información para añadir capas de tipo vectorial, para añadir capas de tipo raster, bueno, capas de puntos, CSV, para geoservicios, bueno, eh, cosas que vamos a empezar a ver la clase que viene. Y otra cosa importante es que ustedes pueden realizar, eh, pueden cumplir un objetivo en QGIS de determinadas formas. No siempre todo se hace de una sola forma. Por ejemplo, si ustedes quieren añadir una capa, por ahí aprendemos de esta forma, añadir capas por acá. Pero también lo podemos hacer de acá arriba, dice capa, añadir capa, ¿no? También la podemos arrastrar. Por ejemplo, esto se llama panel de capas, esto que está acá, panel de capas, y podemos arrastrar el archivo ahí. Va a haber muchas formas de hacer, porque se los anticipo esto porque por ahí muchos de ustedes ya han utilizado GIS, QGIS, y capaz yo les digo, esta es la forma en que se añade una capa y ustedes la hacen de otra forma. Y las dos formas son válidas, o las tres formas son válidas. Eh, Cada uno después va encontrando sus atajos. Con el teclado uno también puede, como cualquier otro también, otro programa, uno puede ir configurando eso. Que no sé, que el F3 sea añadir capa vectorial. Eh, Esos atajos, uno cuando uno está más canchero, los va utilizando.